Entonces, lo que yo les voy a ofrecer a ustedes es no el libro, que en fin, está ya muy avanzado sobre la picaresca, sino 4 puntos que he sacado de él y que me parece que son suficientes para dar idea de lo que, según lo que a mi parecer representa este grupo social y de las maneras más características de su acción de protesta y de los límites mismos de esa acción de protesta y del resultado, de todas formas, desdichado a que esa acción de protesta lleva. No voy, por consiguiente, a plantearme aspectos literarios, estilísticos, estéticos, ni siquiera, cosa que debe ser muy tentadora para el entendido, pero yo no lo soy, lingüísticos. Pueden ser todos estos muy importantes, y efectivamente lo son, y no hace falta decir que los juzgo muy legítimos, porque a la historia se entra por una multitud de puertas, pero no entran en el campo de que abarca o al que se extiende mi punto de vista. Busco ciertamente aspectos de la conexión entre el mundo de ser, o mejor, el tipo específico de sociedad en la primera mitad del XVII y el del individuo que en ella se mueve, y en especial, como veremos, aquel que se mueve por caminos que no son los autorizados. Y mi pregunta vendría a ser, ¿cómo se presentaba en ciertos aspectos la sociedad para hacer posible que surgiera en ella la picaresca? Y correlativamente, ¿cómo fue entendido el pícaro en tanto que figura congruente con esa sociedad? A poco que se introduzca uno en la lectura de la literatura del género, advierte que van a protagonizar la acción del relato personajes que parecen, ante todo, empeñados en afirmar lo que podemos llamar un principio de autonomía individual. Se diría que descubrimos la primera versión de ese tipo humano, hoy tan elogiado, el self-made man, en alguna manera. Claro que a este se le tiene hoy, en el mundo que hoy le contempla, como resultado o producto de una civilización rica, poderosa, que ofrece grandes posibilidades a todos y a cada uno. Y por el contrario, también hoy pensamos que el siglo XVII, y lo pensamos hoy ya en casi todos los países del occidente europeo, le vemos como una fase, como una época restrictiva, represiva, de cierre, conflictiva. Cierto es que esa manifestación de autonomía que nos parece ir descubriendo en la población picaresca se encuentra todavía muy lejos de darnos una versión intimista, original, como esculpida por el propio personaje. Nada que recuerde creaciones románticas, que diré yo, como las que se encuentran en García Gutiérrez, en Víctor Hugo, en Lord Byron, en Goethe o Schiller. Esa pretensión de hacerse uno la vida no va más allá de repetir alguno de los tipos de existencia en común que existen. Consiste, pues, en elegir, si se puede, y en asumir una de esas figuras públicas que son dadas en el repertorio que ofrece de suyo la sociedad jerárquica o estamental. Se reduce, pues, a elegir oficio, profesión, instalación de la propia existencia entre la de los demás, optar por un modo de vida u otro entre figuras establecidas. Si ustedes recuerdan las obras relacionadas con esto de elegir destino, como pueda ser el Criticón de Gracián, o como pueda ser el Simplicissimus de Grimmelshausen, o como pueda ser el Laberinto de la vida de Comenius, verán ustedes que ese destino de la vida acaba siendo una profesión, no un ser de dentro, un ser por dentro. Pero ya es mucho, en lugar de reducirse a quedarse siendo campesino, tejedor o mesonero, o criado, o sacristán, o mendigo, sumisamente emplazado en ese puesto, el cual han recibido desde su incorporación a la convivencia por tradición familiar, por transmisión ritual, en una palabra, por inercia, por el contrario, lanzarse atrevidamente a ser un arriesgado jugador de su propia existencia. Alguien que desafía el orden establecido, que suprime por propia decisión las barreras conocidas de la estratificación social, que se aparta
de las pautas de comportamiento que tendría que seguir, conforme a esa condición social que se le impone. Y todo ello aun a trueque de ser vencido, de sufrir una frustración anuladora, de acabar quizá habiéndose convertido en huésped forzoso de la cárcel o de las galeras. Ha llegado a tal punto su distanciamiento en el pícaro respecto de la ordenación social establecida que prefiere tal ruptura aunque se exponga a un final desastroso. Enfrente de él está el otro, el conformista, el integrado. Un letrado que en cuanto tal se hallaba obligado a inspirarse en los principios de la moral vigente, me refiero a Cristóbal Suárez de Figueroa, y que en cuanto escritor ofrece pensamientos cargados en diferentes pasajes de sentido crítico y satírico, dejó reflejada en pocas palabras la versión del individuo que orienta su vida en sentido inverso, esto es, la imagen del integrado, del conformista, como he dicho, al sostener que consiste la verdadera filosofía en seguir ocupación, en granjear sustento, en gobernar familia y, en fin, en tener cuidados, que todos los demás es de perdidos, de inútiles, de incapaces. Tal es la figura del que acepta el orden de la sociedad establecida frente a la de los desviados, a los que vamos a ver aparecer reduciéndonos a un grupo específico, como he dicho, el de los pícaros, observando sus raíces en la exposición que va a seguir. Y lo cierto es que en la crisis social de los primeros siglos modernos, la desviación estaba engendrando también su propia filosofía, una filosofía que, por lo que explicaré a continuación, llamaré individualismo. En tal sentido, la novela picaresca es un producto incipiente, confuso, trivial si se quiere en muchas ocasiones, de la nueva corriente ideológica, una corriente que va a definirse como una nueva actitud enfrentada a la sociedad tradicional, a consecuencia de la crisis histórica del Renacimiento. La ideología de una grave crisis de inconsistencia de estatus, tal va a ser la visión que de ella intentaré dar. Por de pronto, este individualismo, que está, de todas formas, claro, es en esa fecha, muy lejos de haber roto todas sus vinculaciones con el orden del mundo jerarquizado, aunque fuera considerado, a pesar de todo, como un primer golpe temible y amenazador contra el orden, empieza por afirmar el valor del individuo, de cada individuo, de todos los individuos, en un plano que se descubre por debajo de las diferencias de capas, de estratos, de niveles jerárquicos diferenciadores, diferencias introducidas convencionalmente en la convivencia humana. Entonces se diría que, en principio, parece ser que lo que hace el pícaro es lo contrario de lo que yo digo, afirmar con más fuerza lo común del género humano en cada uno de sus miembros, con más fuerza de lo que lo había hecho la tradición. Y en cierta forma, recogiendo elementos de la herencia estoica y cristiana, parece que refuerza lo genérico humano, de manera que su influencia no se diría individualizadora, sino al revés, sustentadora de lo común y general. De esa manera empieza a manifestarse la cuestión del individualismo en el Guzmán, que luego se completará bajo otros puntos de vista que son los que me permiten decir lo contrario. Guzmán advierte de sí mismo al lector, aunque pícaro, cree que todos somos hombres y tenemos entendimiento. En base a esa común condición, Guzmán exclamará aquella frase tan citada y tan distorsionada en su significación. Meditando sobre sí mismo se dice: también eres tú miembro de ese cuerpo místico, igual con todos en sustancia, aunque no en calidad. Esta frase, contra lo que se ha dicho, no conserva absolutamente nada de erasmismo, ni responde a ningún eco paulino. Como ya creo haber demostrado en otra ocasión, la expresión cuerpo místico, usada ya con relativa frecuencia antes de Erasmo, antes y después de éste se aplicaba secularizadamente al cuerpo de la sociedad. Piénsese además que místico, en la época en que escribe Mateo Alemán, significa lo no físico, una realidad no corpórea o sensible, o es una realidad de ficción, como define el término Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española. Lo que dice Guzmán, por tanto, es que pertenece, como los demás hombres,
y no solo los cristianos, al cuerpo no tangible, imaginado, metafóricamente llamado así, de la sociedad, que, sin embargo, lo trata como un excluido. Más que una afirmación de solidaridad, entonces, de comunidad de origen y fin, Guzmán lo que hace es una rotunda declaración de individualismo. Lo que afirma es que vale tanto como cualquiera otro y no tiene por qué no poseer confianza en sí mismo. Y no tiene por qué carecer de bienes y derechos que otros tienen y tiene derecho a tomárselos como pueda si es que carece de ellos y se le niegan. Son estos los primeros pasos en la convivencia humana tras las declaraciones retóricas del Renacimiento del individuo que marcha solo y que se arriesga a enfrentarse con el grupo. Von Martin sostiene ya en relación al siglo renacentista que en él el individuo se libera de relaciones sociales establecidas estamentalmente y que se apoya en sí mismo. Claro que no hay que exagerar tampoco esta autonomización, por lo menos tanto como lo hacen algunos historiadores y entre ellos este que acabo de citar. Se trata de un comienzo y por tanto de una actitud confusa, insegura, muchas veces llena de contradicciones. Probablemente tenía razón Rostow al retrasar la manifestación de este proceso de autonomización hasta el periodo de los siglos XVIII y XIX. Pero no deja de ser cierto también que su inicio en los siglos XVI y XVII es innegable y que a ello se debe esa inestabilidad básica característica del barroco que la cultura barroca trató de dominar y de colmar. La misma palabra individuo, que hasta entonces era rarísima, se hace común y encontramos casos de uso de la misma, como en el del pasaje del diablo cojuelo, en el que, al contar Vélez de Guevara que el diablo y su acompañante se echaron a reposar en un prado, para hacernos saber que el segundo, porque el primero, claro, no le hacía falta, se colocó de manera que le permitiera reposar adecuadamente su cuerpo físico, emplea la expresión acomodó el individuo. Ahora bien, descarguemos esto de todo contenido de interioridad personal, de intimidad psicológica. Si el sentimiento de la fuerza y posibilidades de la individualidad es grande, el contenido de la conciencia de la propia personalidad es prácticamente inexistente. Por lo menos tan solo pueden observarse débiles destellos. El individuo es acción, es centro de imputación de una conducta que quiere ser autónoma dentro de la sociedad, si hace falta saliéndose de ella. Pero ello no supone una apelación a una conciencia, sino a una posibilidad de obrar que se afirma como voluntaria. En ese plano se produce la cultura individualista, no olvidando que al llamarla así, lo hacemos como en un primer grado. Si, como hizo observar Simmel, la autodeterminación del hombre moderno no se hubiera podido manifestar lógicamente si a la forma propia de la existencia personal no estuviera unida una cantidad superior de posibilidades de actuación, pienso que estas palabras, o palabras como estas, y el relieve que da la palabra actuación, revelan que la primera manifestación del individualismo es sólo una cuestión de acción. Ese crecimiento y concentración de posibilidades operativas en cada uno de esos centros individuales, cuya autonomía se veía por esa razón potenciada, venía de una conmoción en el plano social en el que se había producido una situación de desequilibrio. En esa situación, las energías contenidas en el individuo pasaban a primer plano, en cierto modo, o por lo menos adquirían mayor fuerza, y si contribuían a incrementar la inestabilidad social, aumentaban también correlativamente, como consecuencia necesaria, la inconsistencia de estatus. De hecho, de los índices de una y otra, de inestabilidad social y inestabilidad de estatus del individuo en la sociedad, si no admitían ni mucho menos comparación con los cambios que experimentaron en la sociedad dinámica del capitalismo industrial, tampoco lo admitían en sentido inverso con los de la sociedad estática medieval, sobre los cuales se habían elevado considerablemente en la gran crisis del Renacimiento. Quiero recordar unas palabras de Geremek, que tanto ha trabajado y tanto sabe sobre los movimientos de vagabundos en toda la Europa de los comienzos de la modernidad. La ruptura, dice Geremek, del equilibrio entre oferta y demanda de la mano de obra en favor de esta última. La facilidad de empleos en lugares diferentes. La posibilidad ilimitada de buscar mejores condiciones de trabajo y de vida. Todo ello atenta contra la base de la sociedad feudal. Pero a su vez, la relajación social, la libertad de desplazamiento, la posibilidad de un lucro fácil, llevaban consigo un proceso de corrupción y trastornaban la seguridad colectiva. Quizá, pienso yo, no eran tantas ni mucho menos
las facilidades obtenidas, como piensa Geremek, para combinar movilidad territorial y profesional, aunque en Francia y en España hubo ya autores en el 16 que así lo aseguraban. Quizá tampoco era tan fácil la posibilidad de alcanzar un lucro, y efectivamente en el cierre de las vías de acceso a tal meta, o a la meta del éxito económico, en el 17, se descubre un factor no solamente de la literatura picaresca, sino de la amplia proclividad al vagabundeo y a la desviación que se dan en la época. Relajación, libertad sin ley, corrupción que lleva a una ganancia fácil, pero lo que es más, llegando el caso, frente al bienestar holgado, una hostilidad anclada en la pobreza. Lo que aquí importa es que el desequilibrio y la inseguridad en los niveles de estatus son condiciones previas de la picaresca. Y fue ese fenómeno que podemos llamar de desencaje, al cual no era fácil divisar tras el desfile de grandes y de brillantes personalidades del Renacimiento, el que a fines del siglo XVI ya liberó las energías individuales e hizo posible, entre otras cosas, el surgimiento de la picaresca en la sociedad. Hay siempre en el fondo del pícaro o personaje próximo a él un enfrentamiento contra la sociedad, aunque ese pícaro sea Alonso, el de los muchos amos, o ese otro personaje que no podemos casi ni llamar pícaro, que es Marcos de Obregón. No atenerse a las convenciones sociales y dejar de lado todo ese complejo de conveniencia consabida que rodea al integrado. Tal es el caso del pícaro, señalado por la sociedad y colocado con mayor o menor dureza entre los grupos de marginados. Hay en él un rechazo o un resentido abandono respecto de las conveniencias sociales que forman el tejido convencional que cubre y protege la convivencia social. Comentando con palabras de Lázaro al comienzo de su carrera sobre su soledad, el profesor Brown lo califica: una manifestación precoz del destino individual en la sociedad capitalista naciente. Desde luego, estimo yo, no digamos capitalista, en cuanto ese término significa específicamente un sistema de condiciones de inversión y de producción definidas, condiciones que estaban muy lejos de darse en toda Europa en las economías de los siglos XVI y XVII. Producto sí del precapitalismo y, si se quiere, de una sociedad preburguesa, una sociedad, eso sí, dominada ya por la superioridad de hecho de la riqueza, cuya denuncia es el tema más universal desde los orígenes de la modernidad y a lo que responde ampliamente la literatura picaresca. Lo que no cabe en modo alguno es sostener que en el Guzmán, en el Buscón, etc., la personalidad individual importa más aquí que la sociedad a que pertenece. Una cosa y otra van juntas. Su drama se promueve simplemente porque tratan con espectacular gesticulación de cambiar su puesto en la sociedad, pero al mismo tiempo afirmándose por consiguiente en esa sociedad. No es que en ellos importe menos la sociedad, es nada menos que Guzmán, Pablos, Justina, Teresa de Manzanares me refiero, son sociedad, son puntos insertos en la sociedad en la que están tratando de coagular como individuos. En su origen, en la familia de la que procedían, eran como cuerpos animados que estaban autorizados a servirse tan solo de determinados recursos de aquellos que a cada clase la sociedad otorgaba y no de aquellos que les negaba. Tenían que estar sujetos a los estereotipos de conducta que tenían previstos, pero respondían con un uso irregular de bienes nuevos. Al final, una frustración les esperaba. Esa sociedad estamental, de estructura todavía estamental, constituida por hombres preprogramados, suponía una sumisión, y de ahí el choque que despierta el sentimiento de esa situación y que en alguna manera no se acepta cuando aparece el individuo incipiente, ese individuo moderno cuyo primer testimonio para mí, o uno de sus primeros testimonios, está en la literatura picaresca. Es pues a esto a lo que llamo individualismo. Quizás sea discutible el empleo del término, pero no encuentro otro mejor después de años de haberme planteado la cuestión, ni tampoco dejo de advertir cada día ciertas razones para que me parezca lícito usarlo. Utilicé ya este término juntándolo al inicio del sentimiento moderno de libertad en un libro mío sobre el mundo social de la Celestina hace ya muchísimos años. Luego he seguido sirviéndome de él,
y en mi obra El Estado moderno y mentalidad social he tratado de explicar la significación en aquella época de tal palabra. Más tarde ha sido para mí motivo de una gran satisfacción encontrarme con que un libro que yo estimo muchísimo, el libro de Lawrence Stone, The Crisis of British Aristocracy, también emplea la palabra. También Stone, a falta de palabra más apropiada, lo confiesa así, habla de individualismo en un sentido igual, exactamente igual, al que aquí se le da y al que yo desde aquel libro de la Celestina le venía dando. Parte Stone de la constatación de que el crecimiento de la población, más rápido que el de alimentos y posibilidades de empleo, y el uso creciente del dinero y del crédito, llevaron a una competencia más implacable en la sociedad. Y entonces, dice él, esa fue la base del individualismo. Individualismo, para él, es el impulso que promueve esta especie de remoción interna que se observa en la sociedad de fines del XVI y comienzos del XVII, la cual parece sacar a los individuos de sus lugares de inserción tradicional estratificada y lanzarlos a ese afán de cambiar, de ascender, de mejorar, de medrar. Estaba derrumbándose, dice Lawrence, el ideal de una sociedad en la que cada hombre tenía un sitio y permanecía en él por una confabulación de presiones materiales e ideológicas toda su vida. Muchos ya no tenían un lugar donde permanecer, y los que lo tenían, y estos son los que yo me refiero aquí, se mostraban cada vez menos dispuestos a aceptar su suerte como algo ordenado desde la eternidad por Dios. He dicho que me parecía lícito el uso del término y del concepto que encierra en proporciones suficientes para seguir usándolo. Y en tal sentido quiero confirmar la apelación a ese individualismo como característica de la picaresca en general, o mejor, como calificación, en la breve fórmula de una palabra, de la actitud del pícaro en su compleja actitud ante la sociedad, respondiendo así a la novedad que trae la misma. Propongo esta comprobación. Al extinguirse el eco de las guerras napoleónicas, más exactamente, sobre 1820, es conocido que se extiende por Europa una crítica radicalmente, durísimamente adversa del legado de la Ilustración y de la experiencia de la Revolución Francesa. Crítica, ya he dicho, ferozmente ejercida por parte de la reacción restauracionista. Pues bien, en esa época se ataca a la precedente, a la del legado ilustrado y revolucionario. ¿Y qué es lo que se le achaca? Haberse negado los hombres, los individuos, a someterse al orden social querido y establecido por Dios, tratándolos de abajo de romperlo y de salir de él. Se han rechazado, se dice literalmente, los valores de la moral tradicional, imbuidas las gentes de hedonismo y epicureísmo. Se ha desacatado la autoridad legítima, bajo las formas más diversas, a veces a través de aparente adaptación. Finalmente, se ha querido alcanzar la posesión privada de la razón en lugar de aceptar la elección de quienes están constituidos más altos y con la superior función de guiar a las débiles inteligencias de los inferiores. Con todo ello, y como raíz última y común de tanto desorden y desviación, se insiste en el texto a que me refiero, se ha querido convertir en instancia única de legitimación y de orden l'esprit particulier. Al escribir esto en 1820, justamente, de Maistre empleaba, quizá por primera vez en la historia de las lenguas europeas, el término individualismo. Como ustedes ven, la estampa que traza de la crítica del hombre revolucionario y del hombre fuera del orden tradicional en el 18 y 19 de Maistre es la misma de los pícaros. El individualismo es, pues, la verdadera actitud de los pícaros. Ese desorden, esa negación, que según se ha venido reiteradamente desde entonces achacando, que aún antes de verse formulado en la historia social, el individualismo cargaba ya con haber introducido, ofrecería como motivo central la negación que señaló Burke, no querer aceptar que la sociedad necesita e exige la frecuente frustración de las inclinaciones humanas, el dominio de las voluntades
y el sometimiento de sus pasiones. Y ahora advirtamos una cosa. Todo eso efectivamente había sido ya lo que se atribuía de malo y de causante máximo de desorden a ese individualismo sin nombre entonces, versión primera un tanto ciega desde luego e incompleta, y claro está que confusamente formulada y practicada, del pícaro, pero neta, a pesar de todo, en su disconformidad. Rienda suelta a sus pasiones, hedonismo, no aceptar otra voluntad a la que obedecer, libertad, autonomía, no resignarse a la frustración, lanzarse a lograr sus aspiraciones de medro, y ya que son estas inalcanzables por el recto camino, perseguirlas a través de una conducta desviada. En la palabra individualismo, ya Durkheim juntaba dos que completan la actitud del pícaro y que pertenecen al concepto general de individualismo: anomia y egoísmo, dos características pues decisivas de la conducta picaresca. En las décadas en que se gesta y se desarrolla la picaresca, estamos ante una de las fases de transformaciones radicales en muchos casos, quizá más superfluas en otros, pero siempre vistas como amenazadoras en su momento, cuando eran contempladas por la conciencia conformista de la época. Al trasluz de esas transformaciones que se producen a fines del XVI y cuyo impacto en la esfera de las relaciones sociales se da ya en el XVIII, se observa un fenómeno de distanciamiento, de insolidaridad de individuos, refugiados en la propia y singular conveniencia, a los que vemos colocados en ciertas capas de la estratificación y en ciertas condiciones de subsistencia. Es algo parecido al enfriamiento político de ciertos estratos clasistas en nuestros días, que desde un punto de vista que he llamado desvinculación y que ahora desde otro enfoque referiré a lo que Lockwood y Goldthorpe han calificado de privatización. Pienso que, dadas las circunstancias del momento, en la posición del pícaro, basada en una separación egoísta que el propio sujeto valora como libre, cabría ver un fenómeno de privatización. La privatización de la vida propia y la domestización de su existencia familiar en la vivienda particular parecen ser dos notas hacia las que tiende desde pronto, aunque sea insuficientemente, el hombre moderno. Ya destaqué este aspecto hace poco en un trabajo en homenaje a Bataillon. Pensemos que antes el hombre de la cultura clásica considera que se vive para la sociedad y que aquella parte de nuestra existencia que desenvolvemos en relación con los asuntos públicos es la más noble. El hombre de la antigüedad es el hombre del gobierno ciudadano, el hombre que discute en el ágora, en el foro. Nada tiene que ver esto con lo que viene después, con la sumisión a la sociedad, la sumisión pasiva a la sociedad del hombre medieval. Pero el hombre moderno en cierto sector no está ni con una cosa ni con otra. Piensa, al contrario que sus predecesores, que lo más valioso para él es lo que reserva para sí, lo que consigue aislar de la coerción social y del trato en negocios públicos, la esfera de su vida propia, de lo privado, frente a lo público. Es el hombre del domicilio frente al hombre de la plaza. Más próximo a este tipo, en el pícaro, la constante referencia a la despreocupación, a desentenderse de los problemas que públicamente preocupan, a aprovecharse incluso de su desvinculación y de la desatención que los demás vierten sobre él, para aplicarlas en su beneficio particular, nos descubre en él una manifestación entre las primeras, bien discernible, de su orientación hacia la privatización de la existencia. El pícaro no suele tener domicilio, desde luego, no tiene casa, o solo episódicamente, pero aunque viva en la plaza bajo sus soportales, está al margen de la esfera pública. El pícaro se encuentra en una situación de privatización que se traduce en insolidaridad, alejamiento, soledad, egoísmo, algo parecido a lo que Adler llamó falta de interés social, si bien yo quisiera poder expresar con estas palabras no un estado psíquico interno, sino un modo de relación objetivo con la sociedad misma. A un estado semejante, un sociólogo de hoy, Talcott Parsons, lo ha calificado de individualismo puro, interpretándolo como una desorganización de la personalidad. Un texto de la época, del siglo XVII, que se refiere a un modo específico de vida picaresca, la del mundo de los tahures,
nos da la estampa bien claramente definida de tal estado. Constituye, dice el autor, este mundo de los tahures, una provincia o república tan desasida que toda ella es de singulares, es decir, de individuos sueltos. Pues en ella cada uno pretende para sí, sin orden a los demás. Al escribir esos términos, desasida, singulares, para sí, Luque Fajardo refleja lo que vamos a ver declarado por nuestros propios personajes. Esos seres cerrados en su singularidad, esos desasidos o desvinculados que orientan su conducta solo atenta a sí mismos, es decir, en un insuperable egoísmo, aunque asistan a una casa de conversación, y también por otra parte sabemos lo que esto significa en el lenguaje de la picaresca y del 17, aunque deambulen por las calles con lucidos trajes, precisamente para que los otros lo vean y nada más, aunque se incorporen a organizaciones reglamentadas de delincuentes o falsarios, tales como las que se mencionan en Roma, Sevilla o Madrid, se mantienen en el fondo de su existencia singular, apartados, no a solas reflexivamente, para dar lugar como a una meditación sobre sí mismos y su entorno, sino en una realidad radical, en una soledad radical, algo así diría como existencialmente solos. La soledad es el lugar moral de su emplazamiento, y de esa soledad que asciende desde la raíz de su ser, determinante más fuerte que ningún otro de su comportamiento, es lo que vamos a considerar ahora brevemente algún aspecto. Pero insisto, se trata de alejamiento de las gentes no se trata del alejamiento de las gentes en un apartado lugar de meditación, es que se hallan solos entre la multitud, dándose ciegamente de golpes con ella. Creo que constituye de la soledad el gran tema de la época, una de las motivaciones históricas de la cultura del barroco. En un estudio ya lejano en fecha sobre Gracián, puse el acento en considerar que los problemas que éste planteaba derivaban de una consideración antropológica, no teológica, es decir, llevada a cabo contemplando al hombre como centro de su universo y dejando de lado la visión teocéntrica que desde la Suma de Santo Tomás daba a su base al pensamiento del hombre, planteó, ya digo, su consideración sobre ese hombre aislado. Por otra parte, es algo así como la manera, lo acordió con Descartes ante la pregunta que el cardenal de Berulle le dirige sobre las pruebas de la existencia de Dios, lo cual le lleva a una primera definición no del hombre, sino del yo. Je suis une chose qui pense. De la misma manera, Gracián funda su antropología a través de un planteamiento secularizado, hasta el punto de que el tema de Dios no aparece. Esos hombres gracianescos son hombres tomados de uno en uno, no en comunidad, sino en aglomeración de individuos, y todos sus problemas de relaciones son problemas de distancia, a la manera de las mónadas, cuya relación es la de las bolas de billar en la mesa sobre la que se mueven, chocan y se separan, dejando como relación de una con otra tan solo los cambios en su trayectoria que recíprocamente se causan. En ese mencionado estudio sostuve que desde Descartes hasta Leibniz, pasando por Gracián, por Hobbes y La Rochefoucauld, entre otros, los sistemas de moral de los que tantos produce el siglo XVII son morales concebidas como geometría de las distancias entre los individuos. La soledad es, en cierta medida paradójicamente, la experiencia social del hombre del barroco y es la que recoge como tema dramático la literatura picaresca. Esa insuperable soledad en multitud, en hacinamiento, el pícaro siempre anda por lugares concurridos, soledad de la que se da testimonio frecuente en la picaresca, la asume el pícaro con plena conciencia. La encontramos explicitada por Lázaro, primera muestra casi incompleta, primera muestra incompleta del género, cuando al salir de Salamanca acompañando al ciego, sufre la primera experiencia de agresividad recibida del mundo externo. Ella le hace exclamar en el pasaje más dramático de la narración: solo soy. No cuenta con nada ni con nadie. No hay punto en el mundo que contenga nada que ejerza atracción sobre él más allá del centro de su yo. Todos los caminos le son indiferentes y solo le impulsa su voluntad de afirmarse y de subir a más.
Esa indiferencia es su gran vacío que únicamente cuenta para llenarse con su aspiración de medro, pero que, aun para llegar a ese fin, una y otra vez pasará por la prueba de tener que escoger camino sin contar con nada más que consigo mismo. Esta experiencia es la que revela la soledad de Guzmán en más de una ocasión. Guzmán, al despertar la mañana siguiente a su escapatorio y sentirse tan sin nadie ni nada con él, tras un instante de desfallecimiento nos dice: con resolución comencé mi camino, pero no sabía para dónde iba, ni en ello había reparado. A lo largo de su andadura de pícaro de un lugar en otro, se repetirán momentos semejantes, aunque no tengan ya la decisiva gravedad del que vive al empezar. Por ejemplo, al salir de Génova renegando de su parentela, desbaratado, desnudo, sin blanca y aporreado, sin saber a dónde dirigirse. O al salir de Florencia, robado y escocido, huyendo de sí mismo, sin saber a qué ni dónde. Y de ello saca una lección que subraya su angustioso hallarse arrojado a la sociedad. La necesidad enseña claros los más oscuros y desiertos caminos. La necesidad, el último recurso de desafiar el mundo con su industria. La prédica del moralista que escribe la novela, Mateo Alemán, prestará a su protagonista una contrapuntística capacidad de sermonear, y Guzmán, el hombre solitario, querrá darnos una lección con ello. La soledad, verdaderamente los hombres bien ocupados nunca la tienen, pero los pícaros sí. En medio de ciudades animadas, pobladas, ricas, en el fondo de la existencia de Guzmán se proyectarán estas imágenes que acaban ustedes de escuchar. Camino sin compañía, desierto, oscuridad del la qué y de la dónde, soledad. Es interesante comprobar la presencia de una situación en la que los protagonistas de este género literario toman conciencia de su soledad, a la que he llamado antes radical en el sentido etimológico de este término, radical, es decir, de raíz. Y eso es lo que nos dice Justina, la pícara Justina. Después de que nos habla de que se está impregnada del aprendizaje de sus padres, y que considera muy significativo, y nos cuenta su salida. La futura pícara a ultranza decide abandonar su ambiente originario y confesará, pertenece a la moral de la picaresca que lo haga manifestando satisfacción en ello, que salió de su pueblo familiar, Mansilla, sin raíces. Incluso Marcos de Obregón pasa por un trance en el que puede declarar: quedéme solo y sin arrimo que me pudiese valer. Por su parte, Alonso, el donado hablador, decide dejar la casa de su brutal tío y su execrable ama, y una noche abandona esa casa del cura, solo y sin blanca. Es casi sin excepción, una como plataforma de arranque en el lanzamiento picaresco, desde el cual no hay más remedio que disparar los resortes de la industria personal. La soledad del pícaro es un estado de ruptura de solidaridad, de ruptura de los lazos altruistas con los demás, con los cuales, no obstante, tiene que seguir coexistiendo, o quizá mejor, coestando, pero transformándolos en instrumentos para los móviles de la acción picaresca. Es, pues, un desprendimiento para, a través de él, someter el mundo a la operación de pragmatización. Juan Martí, que como ustedes saben fue un abogado valenciano que, bajo el seudónimo de Mateo Luján, escribió un Guzmán apócrifo, una segunda parte del Guzmán falsa, dará expresión a esta postura del pícaro que, como el caracol nos dice, lleva la casa a cuestas. Consigo mismo lo lleva todo. Lo lleva todo en cuanto todo va referido a sí mismo. No tiene más que a sí. Pero hay que tener en cuenta que los valores de su mundo se reducen a él, y todo lo demás lo lleva consigo, y dispone de ello en cuanto lo ha instrumentalizado. Que los personajes del Buscón no se relacionan entre sí, que no se hayan vinculado recíprocamente, que avanzan por el mundo aislados unos de otros, es algo que ya dijo Lázaro Carretera hace tiempo hablando de este otro personaje. Pero hay que añadir
que esto es lo que sucede con todos los personajes barrocos, en más o en menos, y muy gravemente y dramáticamente con el pícaro. Lo que caracteriza al sentido del individuo en el barroco, lo que nos revela eminentemente Gracián conforme ya hemos expuesto, ni más ni menos que los demás personajes representativos del mundo de la picaresca, todos los protagonistas de las grandes novelas del género, son comparables a la figura a la que dio máxima expresión Leibniz. Son mónadas, solo que en esta primera versión tan insuficiente, tan ausente de toda preocupación reconstructora de un nuevo orden, como sucede en el pícaro, ni siquiera se mueven, como las mónadas dionisianas en cambio, en un universo de armonía preestablecida, sino que se ven sacudidos por golpes recíprocos con los otros individuos que pueblan el entorno, a la manera, como ya he dicho, de las bolas de billar. Muy al comienzo de su narración, Estebanillo González, para presentarse a sí mismo desprendido de enlaces vinculantes de todo tipo, para resaltar su falta de apoyo, su soledad, para presentarse como un individuo por completo aislado del mundo en torno, por poblado que éste se encuentre, para darnos la imagen de alguien que empieza como un ser aislado, nos dice que es un individuo del tiempo de Adán. Y dirá de sí, no tenía parientes, por tanto. Es exactamente la misma frase que usa, referida a sí mismo, Andrenio, el personaje de Gracián, en el Criticón. Yo no sé que tenga pariente alguno, tan hijo soy de la nada. Un hombre que es puro individuo, aislado en su reducción a la individualidad. Acabamos de ver una alusión a Adán, el hombre originario, natural por excelencia. Ese mito adánico lo puse de relieve ya en mi estudio sobre Gracián y allí hice observar su presencia en pensadores de la época, en Malebranche, en Milton, en Grocio, claro está, el mismo Gracián. En cierta manera, el pícaro rehace el mito de Adán, contemplándose en un mundo en que está solo, reducido todo lo demás a instrumento de su egoísmo. Este planteamiento de la que he llamado soledad radical del pícaro desaloja toda la problemática del pandillaje de la novela picaresca. Es así como podemos comprobar que los problemas de la anomia, tal como alguna vez han sido analizados en relación con las conductas aberrantes de miembros de pandillas, son muy escasamente aplicables ni aun de lejos al caso de los pícaros. Me gustaría hacer alguna referencia, pero tengo que dejarlo, a un trabajo de Short, Pandillas y Anomie. Los americanos, saben ustedes, siempre emplean la palabra anomie francesa para referirse al estado social de anomia y dejan la de anomia para referirse al estado individual de la persona en esa situación. Pues bien, Pandilla y Anomie de Short está el esquema de lo que es el funcionamiento de la especial posición de los individuos en las pandillas, pero este es otro problema. Los pícaros marchan solos y nada más que episódicamente, excepcionalmente además, aparece el tema de las compañías. Guzmán, como Alonso, como Marcos, a veces habla de las malas compañías. Y con razón comenta Michel Mollot, ¿por qué decir esto si no ha tenido nunca compañías? A uno se le ocurre pensar en una lejana, desde luego, pero de todos modos posible conexión a través de un proceso de 2 siglos con la versión que grana en la figura del anarquista intelectual, del egoísta filosófico. Leemos en la obra de Max Stirner, El único y su propiedad, estas palabras: yo, el egoísta, me desentiendo del bienestar de esta sociedad humana. Nada sacrifico en su interés, solo la utilizo. En estos términos parece que pueda servir para aplicarlos a un pícaro, pero en cuanto se reducen a un proceso de pragmatización y egoísmo totales. Pero hay algo más que añade. Max Stirner dice: para ser capaz de utilizarla por completo, debo transformarla en propiedad y criatura mía, es decir, debo aniquilarla y fundar en su lugar la unión de los egoístas. Y esto ya no. El pícaro, versión incipiente en Justina, en el Buscón, en Estebanillo González, en Gregorio Badaña, en Alonso, etc., del egoísta en su primera distorsión programática, no se siente con fuerzas para aniquilar la sociedad ni le importa demasiado.
ni siquiera se hace cuestión de ello. No le interesan los otros. A veces encuentra colegas, sin alcanzar más que a una unión externa y episódica. Y se puede decir casi que mecánica, sin conciencia activa de grupo. Y a lo sumo se reúne transitoriamente con esas organizaciones mendicantes, como en Sevilla Rinconete, como en Roma Guzmán, como en Madrid el Buscón, como hay otras en París, en Roma, en Londres, etc. Pero hay un aspecto positivo en todo esto, que luego se transformará también en penoso, que quiero destacar de momento. En medio de ese panorama social desolado que se contempla en la literatura picaresca, se levanta una singularidad señera y soberana, el yo. Ese pronombre de la primera persona que en los siglos modernos se impondrá sobre los demás, incluso habitualmente sobre el nosotros. El lector de obras de ese género literario no deja entonces de asombrarse al leer en las páginas de una muestra del género el segundo Guzmán de Mateo Luján que antes cité, y que es una gran novela. Lo único malo es que aparece como segunda parte del Guzmán, pero si apareciera como una novela con un título distinto sería una de las grandes novelas picarescas. Pues bien, en esa novela hay una línea que dice: el ídolo, el emperador y monarca de todos los ídolos, el yo. Ese yo, en definitiva, y según la expresión que antes he recogido del propio Juan Martí, es lo que el pícaro lleva a cuestas, o lo mejor, en lo que se lleva a sí mismo. Desde mediados del XVI, ese ingente ser personal del yo, por mínima que parezca su cobertura, aparece como centro de imputación de la experiencia vital de cada uno. Apoyándose tan solo en ella, un pensador del Renacimiento, Gómez Pereira, había hecho resonar en la conclusión de un famoso silogismo una afirmación fundamental: ergo ego sum, luego yo soy. Es ni más ni menos que la segunda parte del famoso entimema de Descartes, y que por lo tanto, como ustedes ven, es una actitud que puebla desde mediados del XVI en adelante, hasta mediados del XVII. En esa misma línea es sorprendentemente donde aparece la referencia al yo del valenciano Martí, y aparece, fíjense ustedes, revestido de la figura de emperador, de monarca, es decir, como aquel que manda. Y esa fuerza es la que Martí observa en personajes que provienen del mundo de la picaresca, ese autodominio, ese automando. Simaritin, en la serie de los reformadores del mundo moderno, llamó a Descartes le saint du moi, podemos pensar que por lo menos desde su afirmación aberrante y antisocial, el pícaro podría ser llamado algo así como le diable du moi. Pero esa posición señera del yo no quiere decir que no tropiece al moverse en su terreno con las mónadas que antes mencionamos, con otros absolutos yo, y de esa manera, antes que se reintroduzca un orden que evite los choques frontales, es decir, lo que trató de evitar Leibniz con su fórmula de la armonía preestablecida, lo que tratará de evitar Newton con su fórmula de la gravitación universal, lo que tratan de evitar los economistas y moralistas ingleses con la correlación interés privado, interés público, hasta en Mandeville, por ejemplo, es lo que el pícaro no tiene. El pícaro no tiene, ya he dicho, más que así. Y el propio Juan Martí nos vuelve a decir: en el pícaro radica una propiedad, la singularidad y la primacía con que cada uno presume exceder al otro. Y como escribió Luque Fajardo en un pasaje que alude a un comportamiento semejante, cada uno pretende para sí. Antes hablé de individualismo en la picaresca. Pues bien, con conceptos semejantes a los que acabamos de ver pronunciados, sobre 2 siglos después, John Stuart Mill daba esta definición: se trata del principio del individualismo, de la competencia, cada cual para sí y contra todos. Se funde en la oposición de intereses, no en su armonía, de tal modo que se nos obliga a conquistar nuestra posición desalojando a los demás o siendo desalojados por ellos. No voy a fijarme ahora en lo que en esa competencia hay de lucha social. Quisiera reducirme, y no tengo tiempo para otra cosa, a su presentación bajo forma de principio del egoísmo. Es este un resultado inmediato de la presencia que se da, del yo que se da en el pícaro y de su soledad. Ya es curioso, en uno de los primeros escritores que caracterizan el espíritu moderno,
uno de los grandes escritores del Renacimiento italiano, Leon Battista Alberti, en una obra que se llama Momus Pseudo Principe, escribe: el hombre, el ciudadano, es decir, el hombre integrado, el hombre ordenado, el hombre cumplidor de las leyes, hace muchas cosas en favor de los demás, se ocupa frecuentemente en favor de los demás, ayuda a los demás, pero el vagabundo no. Cuanto hace, lo hace para sí, no mueve un dedo en favor de los otros. Sibi facit, quid facit. Pues bien, esto es, a mi modo de ver, la característica picaresca. Me interesa hacer constar aquí el paralelismo entre la aparición de los fenómenos de que vengo hablando, a los que brevemente puedo agrupar bajo la expresión individualismo en su primera fase, y otro fenómeno al que creo que hay que darle también la relevancia suficiente, que es la aparición del dinero. El dinero es un condicionante de la picaresca, pero esto sería motivo de un largo desarrollo que no me puedo entretener. Es, en definitiva, lo que le permite al pícaro ese desprendimiento y esa movilidad en que se basa. Vamos a fijar nuestra atención sobre ese enlace picaresca-egoísmo, para dar algún ejemplo de cómo se da. Se impone empezar recordando aquel momento en que la madre, al despedir a Lázaro, que abandona para siempre la casa familiar, le dice: válete por ti, es decir, no tienes más medios ni más fines que tú, atiende a ti mismo, vive para ti. Y poco después, como eco de esta última recomendación materna, tras la cabezada contra el toro de piedra que le hace darse el ciego, Lázaro comienza una nueva vida, y al despertar a ella comenta: me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me puedo valer. También Guzmán aprende pronto la misma lección, aunque nos lo diga luego más tarde, y lo enuncia en forma de un principio general: cada cual vive para sí. Mateo Alemán habrá hecho decir a su Guzmán: todos caminan a viva quien vence, frase que se repite en El Donado Hablador y que utilizará también Quevedo. Fijémonos, para completar un poco esta lista, en el Buscón. En él la actitud y las elementales ideas contra la convencional ordenación social en que se inspira son claras. Aquí es su joven amo quien le aconseja a Pablos: mira por ti, que aquí no tienes padre ni madre. Y Pablos, a raíz de la burla de que sujeto en Alcalá, se dice: Pablos, alerta. Teresa de Manzanares, otra de las grandes novelas picarescas y otro de los grandes personajes de nuestra literatura, sabe, porque lo ha aprendido y lo recuerda de la experiencia de su madre, que no hay que andar más que llevando su fin a su solo provecho. Con su doble cara que ya señalé al empezar esta exposición, Suárez de Figueroa, como tantos otros, que desde su integración recoge mucha materia picaresca, nos dice que el mundo está en tal situación que se puede decir: grande bien es vivir para sí. Y más adelante dice: el caso es que cada uno juega para sí. Todo es mentira, todo es estratagema, todo es interés. Pero Suárez de Figueroa dice esto del interés, y en ello, si lo ponemos con lo que antes hemos visto también en otro de los ejemplos, podríamos tener base para decir no solamente individualismo, sino que en cierta manera nos encontramos ante una primera manifestación de eso que Macpherson ha llamado el individualismo posesivo. Me referiré ahora al último y más sorprendente ejemplo de esta recomendación egoísta. Me refiero al caso de Guadaña, de don Gregorio Guadaña. Recogeré algunas de las fórmulas que se encuentran en esta novela y que se presentan como en forma de doctrinal moral. Allí se dice: la vida consiste en la conservación del individuo. Añade: antes que se ejecuten o que se pongan en práctica todas otras morales y políticas virtudes, es decir, virtudes posiblemente propias de la convivencia en común, entra primero la comodidad de cada uno. Es más, antes de atender a las conveniencias de su estado, todos atienden, nos dicen, a la comodidad y conservación del individuo. El principio de la comunidad como suma felicidad individual es, por consiguiente, una característica esencial del momento. El pícaro mantiene esta actitud
y desarrolla dentro de esa soledad, es el último punto que en 2 minutos voy a liquidar, y esta pretensión de valerse de su industria y nada más, porque quiere ser dueño de sí, autor de su propia vida, realizador de sí mismo. Y ningún pasaje lo explica mejor que aquella frase del Guzmán cuando dice el pícaro: procura ser usufructuario de tu vida. Usufructuario no está dicho en el sentido jurídico actual, sino en el sentido de gozador y de realizador y de único dueño. Y por eso, cuando hace el elogio de un personaje que ha pasado del mundo, dirá: fue usufructuario de su vida, como un gran logro, como una gran consecución. Por eso, en la novela picaresca, usando de ese juego del diálogo burlesco y del diálogo normal, de esa inversión de los dos diálogos que juega constantemente, una frase muy repetida por los teólogos, por los moralistas, por las concepciones teológicas incluso de la época en pugna con el luteranismo, se repetirá mucho en la picaresca, pero es un completo error verlo de una manera directa. Es justamente una manifestación de su separación de lo normal, de su apartamiento del orden establecido, de su independencia, de su autonomía. Cada uno es hijo de sus obras. No quiere decir nada de salvación, no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con su realización en la sociedad. A nadie se le impone a él, nadie puede sobre él, a nadie tiene que obedecer. Él goza de la libertad picaresca, de que hablaremos otro día. Es el tema fundamental de un poema que se escribe al mismo tiempo que estas novelas y que se llama La vida del pícaro, que yo no sé por qué los que han estudiado la picaresca o no lo han utilizado o han hecho apenas referencia al mismo, y es un testamento interesante. Detrás de esto hay todo un principio de autonomía que se quiere afirmar y de cuya proyección iluminadora la figura de la figura del pícaro me voy a ocupar en los próximos días. Si hemos visto que Luque de Fajardo, que Suárez de Figueroa, que el propio Quevedo, que Gracián, que otros muchos, desde fuera del estricto marco de la literatura picaresca, pero próximos a él en su información sobre el mundo en torno, destilaron de las costumbres observadas máximas que eran contrapautas de la sociedad jerárquica, amenazada por ellas, sociedad a cuyo orden se mantenían fieles los integrados. Saavedra Fajardo, desde un punto de vista próximo al de estos escritores que acabo de citar, pero con más flexibilidad y más penetración que él, llega a decir: es irremediable, cada uno quiere depender de sí mismo. Los grandes pícaros harán suyas estas palabras. Esta hubiera sido una elaboración completa y plenamente consciente de lo que los pícaros más representativos llegaron a vislumbrar, de lo que se destrozaron persiguiéndola y quedaron muy alejados en su término de la misma. Tampoco, sin duda, hoy es posible alcanzar una meta tan absoluta, con una eliminación tal de las limitaciones que la estructura de la vida impone y que han de ser tenidas en cuenta, se quiera o no se quiera, para combinar aquella con otras motivaciones que impiden que el enunciado de un programa sea algo más que una falacia, sea poco menos que una falacia. Ante la irremediable frustración en sus aspiraciones de independencia como individuo, dentro de la constrictiva sociedad barroca que le amenazaba, ese esforzado individualista que fue el pícaro optó por buscar, pues, caminos sobre los que pesaba una interdicción estamental. Desde luego, una interdicción todavía vigente y efectiva en aquella época, a pesar de las alteraciones que la crisis de la primera modernidad había empezado a introducir. Y de esto es de lo que me ocuparé en los próximos días. Muchas gracias.